cual toda la oferta de alojamiento turístico pues, está cerrada en toda España. A nivel de cifras y a nivel de impacto, para que os hagáis una idea, la última medición que hicimos fue a 15 de abril. Acumulamos en pérdidas, y reitero pérdidas, no es ni facturación, solamente pérdidas. Llevamos ya acumulado a 15 de abril 448 millones de euros de pérdidas. Solamente el tramo de Semana Santa han supuesto 188 millones de euros, y a 15 de abril, y evidentemente conforme se vaya alargando lo que es el periodo de confinamiento y no tengamos clara la fecha de inicio de operaciones, pero la estimación que teníamos en 15 de abril es que las pérdidas a final de este ejercicio pues llegarán a los 2.900 millones de euros, ¿no? Nuestra percepción, que no es nuestra porque es muy generalizada, es la siguiente. Entendemos de que realmente no vamos a poder iniciar operaciones, y digo iniciar operaciones, hasta el último trimestre del año. Y realmente el volver a una situación de normalidad, y eso no significa una situación con el mismo volumen de reservas que teníamos en el año 2019, estoy diciendo de volver a un nivel a un nivel de normalidad en cuanto a nuestra actividad. Nuestra perspectiva es que nos situamos a Semana Santa del año 2021, ¿no? Y evidentemente todo esto funcionará en función de cómo evolucione la crisis sanitaria y de lo que evolucionen tres factores que van a ser muy importantes. Una, esa propia evolución sanitaria, como comentaba. Por otro lado, también de forma muy importante, la evolución de la crisis de confianza, ¿no? Que también es muy importante. Y la tercera, la evolución desde el punto de vista de crisis económica. Porque no cabe duda de que esta situación, desde el punto de vista de pandemia, es una gran desgracia, pero desde el punto de vista económico, pues también va a tener un perjuicio directo sobre toda la población, sobre todo nuestros turistas, y evidentemente pues también el bolsillo de cada cual pues estará en las condiciones que tenga para poder viajar, ¿no? Nuestra perspectiva además es que a priori los destinos que más van a sufrir van a ser los archipiélagos, tanto Canario como Balear, por dos razones evidentes. Una, por su dependencia a la conectividad aérea, y otra a que el gran número de clientela que tienen son ciudadanos extranjeros, y desconocemos cuál será el tema de cierre de fronteras, cuál será la evolución de la confianza y cuál será la evolución de la crisis sanitaria en esos países emisores. Otro también de los destinos que entendemos que va a sufrir va a ser el segmento de MICE, ¿no? El segmento de congresos, porque al fin y al cabo, pues bueno, las empresas tendrán que recuperar capacidad económica para poder volver a enviar a sus directivos al destino de congresos y de conferencias, a los destinos MICE. No cabe duda también de que esta pandemia lo que nos ha llevado, y este confinamiento nos ha llevado a hacer mucho teletrabajo, con lo cual muchos ya habrán descubierto que el teletrabajo es una forma de trabajar eficiente. Y luego también, pues respecto al tema del MICE, pues también estará la situación económica de las empresas para poder desplazar a sus directivos, y también esa cuestión de confianza, ¿no? Desde luego, si se abre una ventana de oportunidad, entendemos que es en aquellos destinos con menos afluencia de gente, y posiblemente, si alguien tiene una gran oportunidad, van a ser los pequeños establecimientos turísticos y evidentemente la vivienda de alquiler vacacional. Dentro de toda esta inmensa desgracia, nosotros tenemos una pequeña ventaja competitiva, y es el hecho de que, al no tener un coste estructural de personal directo ni tener una gran infraestructura, al ser viviendas individuales, pues lo que nos permitirá será, cuando el mercado lo permita, el poder incorporarnos de una forma inmediata al mercado, ¿no? Para acabar, también vemos con grandísima preocupación todo el tema de la financiación. Al fin y al cabo, estos mensajes que nos están trasladando desde el gobierno de que nadie se va a quedar atrás, y esas propuestas que hay sobre préstamos ICO y sobre préstamos de sociedades de garantía recíproca, lo que estamos viendo con gran pesar y con mucha preocupación es que ayer, del tramo de 100.000 millones de euros de ICOs, solamente estaba ejecutado el 12%, reitero, solo el 12%. Claro,
cuando uno lee la letra pequeña del ICO, pues te das cuenta de que el ICO tiene sus propios filtros respecto a qué empresas pueden recibir financiación y no pueden recibir financiación. Y luego lo que nadie nos cuenta, que sí nos cuentan los analistas de riesgos, es que, claro, los bancos se encuentran con tres tesituras. Primera, sabéis que con el teórico aval del 80% del Estado tienen que asumir un riesgo del 20%. Segundo, lo que también te dicen es que ese aval del 80% no es un aval que sea directamente e inmediatamente ejecutable, ¿no? Es decir, el proceso de poder ejecutar ese aval del Estado del 80% no es inmediato, tiene una serie de mecanismos, lo cual genera tiempo, y ese tiempo lo que le genera a las entidades bancarias es incertidumbre. Y tercero, una gran duda que también nos trasladan algunos analistas de riesgos de las entidades bancarias es, en pocas palabras, si va a haber tanto dinero para esta fiesta, porque al fin y al cabo, como no haya aportaciones por parte de Bruselas para que realmente se puedan generar liquidez, y como por parte del Estado no haya una consigna directa, clara y eficiente de generar liquidez, como ha pasado en Francia, como está pasando en Alemania, pues la verdad es que la situación va a ser muy complicada, ¿no? Y esto pues un poco como foto actual. El panel de hoy tiene un protagonista, que es la firma Yusequitas, con Tomás Villatoro. Yusequitas es el despacho jurídico que lleva todos los aspectos jurídicos de Febitur. Han participado en innumerables contenciosos desde el punto de vista de contencioso administrativo en temas urbanísticos. No cabe duda que desde el punto de vista legislativo a lo que es nuestra actividad se conocen mejor que nadie y mejor que ningún despacho profesional en toda España, simplemente porque han participado prácticamente en el 85% de todos los contenciosos, demandas que se han interpuesto, no solamente a nivel de municipios, a nivel de ayuntamientos, a nivel de comunidades autónomas, y también es el despacho que nos ha ayudado a las denuncias que tenemos presentadas frente a la Secretaría de Estado, frente a la Secretaría de la Comisión Económica Europea respecto a legislaciones como puede ser la balear, como puede ser también la vasca y otras, ¿no? Dentro de los temas que queríamos tocar en estas jornadas de tema legal, hoy nos vamos a ocupar de una en concreto, que ahora pasaré la palabra a Tomás para que la pueda explicar, pero sabéis que dentro de nuestro sector hay diversas tipologías de contrato, ¿no? Y hay algunos propietarios individuales, algunos gestores que lo que sí tienen son su forma de trabajar es teniendo contratos de arriendo con derecho de subarriendo para poder explotar y comercializar las viviendas de usos turísticos de terceros, ¿no? de propietarios individuales. Con lo cual, lo que nos va a hacer Tomás es una presentación y un poco una foto general respecto a las cláusulas famosas del RIC Stantibus, también al tema de fuerza mayor y también aconsejarnos, ¿no?, el cómo podemos afrontar en un momento dado esas circunstancias con los propietarios con los que tengamos esos contratos de arrendamiento. Y sin nada más, pues Tomás tiene la palabra. Muchas gracias Tolo. Bienvenidos a todos. En primer lugar, dar las gracias a Febitur por darnos la oportunidad de estar presentes en estas jornadas, en el primer webinar que organiza la Federación. No sé si tenéis, Tolo, si se ve bien el documento que estoy compartiendo. ¿Lo puedes ver tú, Tolo? Sí. Vale, perfecto. No sabía cómo estos temas tecnológicos nos estamos acostumbrando todos a trabajar con ellos, aparte del teletrabajo, a tener la posibilidad de conocer todas las plataformas que existen en el mercado para poder aprovecharlas y servirnos de ellas, que pueden ser muy útiles, especialmente en estas circunstancias. Bien, como explicaba Tolo, el primer webinar que vamos a impartir desde nuestro despacho es el que me voy a encargar ahora de desarrollar en relación a cómo afecta el COVID a las modificaciones en relación a los contratos, a la interpretación de los contratos. Habrá uno justo en esta misma fecha, o sea, el mismo día de hoy, martes, pero la semana que viene, en la que el socio del despacho, Pablo Martínez Varela, hará referencia, hará explicación a todo lo relativo a cómo van a funcionar las situaciones preconcursales y concursales que, por desgracia, se van a producir o van a derivar de esta pandemia, de esta crisis sanitaria y económica. Y yo voy a intentar estructurar esta primera intervención
en los siguientes temas. Una primera parte, haré referencia a cómo funcionan los supuestos de fuerza mayor y la famosa cláusula rebus sic stantibus que habéis tenido oportunidad de escuchar de forma reiterada durante las últimas semanas. Una segunda parte bastante interrelacionada con la anterior en relación a los contratos y obligaciones que podrían ser objeto de modificación como consecuencia de la aplicación de estas, tanto de la cláusula rebus sic stantibus o la situación de fuerza mayor. Y de forma muy breve, posibles soluciones ante esta situación, ante la aplicación de la rebus sic stantibus o de la situación de fuerza mayor. Con carácter previo hay que tener en consideración, como bien decía Tolo, a la vista de los negativísimos resultados que se derivan de esta situación de pandemia, especialmente en el sector turístico y en lo que concierne en concreto a nuestra actividad, que es la actividad de las viviendas de uso turístico. Con carácter previo quería decir, lo que se viene a analizar es la posibilidad, o hay que tener en consideración, que lo fundamental en una situación de absoluta excepcionalidad, como es la que corresponde a la actual pandemia, la recomendación que debemos realizar todos los juristas es intenten negociar los contratos. Hay que renegociar los contratos porque independientemente de lo que yo ahora les pueda explicar respecto de la posible aplicación de la rebus sic stantibus, de la extensión de su aplicación, de la aplicación o no de un supuesto de fuerza mayor, lo que es evidente es que no puede haber ningún abogado que les pueda decir que con toda seguridad se les va a dar una solución mediante la aplicación de esas cláusulas. Disculpa, Tomás, parece ser que el documento no se ve bien. Ponlo en pantalla completa porque no se está viendo bien. Perdona por la interrupción. A ver si lo puedo, porque por eso le preguntaba antes a Tolo a ver cómo lo podía. Pero me estaban llegando consultas. Un segundo. Estoy intentándolo. A ver. Se ve como cortado. Dale a compartir pantalla y selecciona el PowerPoint y lo abres en pantalla completa. Un segundo. Es que lo tenía, ¿eh? Son cosas del directo, es normal. Disculpar un segundo, ¿eh? Yo ahora me salgo. Estoy intentándolo, pero no. Pues ciérralo y vuélvelo a meter, si acaso. Sí, vamos a ver. Es que vuelve a entrar en tamaño. Aparece cortado, ¿eh? Sí. Disculpar un segundo. Interesante que lo tengáis. Si le das otra vez a compartir pantalla, dejarás de compartir y vuelves a entrar. Sí, no, si es que lo que estoy intentando es a ver si lo puedo cerrar, que es lo que no consigo. A ver, vamos a ver si lo puedo ahora. A ver, que no consigo ahora. Sí, es que sale siempre con este tamaño. No sé. Yo creo que será mejor que lo saques. ¿No te deja cerrarlo? No, es que no me deja, ese es el tema. No consigo. No consigo que se. Deja de compartir la pantalla en Zoom. Cosas del directo. Se ha quedado bloqueado. No sé por qué no.
A ver. Ah. Que está como bloqueado ahí, no Sí. hay manera. Bueno, si no lo haces hablado y como luego facilitamos la presentación a todos los asistentes, también es una opción. Como tú veas. Estoy intentando a ver si consigo, pero no sé por qué no consigo ya abrir esto. Pablo. Sí. ¿Estás conectado? Sí, pero es que no, estoy en el Zoom. Nada, no consigo, ¿eh? Bueno. No lo consigo. A ver si ahora. A ver si ahora. Creo que me tendría que salir del todo y volver a entrar, y eso es un jaleo. ¿Te parece hacerlo sin presentación? Y la pasamos luego. Vale, no, si la cuestión es que, bueno, yo la necesito yo, quiero decir. A ver. Sí, tú te la puedes poner para ti. Vale, pues la paso, o sea, voy hablando y ya está. Vale, sí. Bien, estábamos, no sé si ahora se ve o no se ve, o se ha dejado de ver. Sigue la pantalla bloqueada como estaba al principio, Tomás. Es que si lo intento desde aquí. Espera un segundo, voy a preguntarle a Pablo, porque Pablo sí sabe cómo.
Ahora sí se ve, Tomás. Ya está, vale. Ya está, ya está. Vale. Bueno, perdonar, en primer lugar, perdonar los problemas del directo y no sé, que me había quedado ahí bloqueado. Bien, como os decía, ¿me escucháis bien, no, Patricia, Tolo? Sí. Vale. Como os explicaba, lo que cualquier abogado tiene que recomendar en una situación como esta es negociar los contratos. Esa negociación de los contratos se puede producir de una forma previamente prevista en el propio documento contractual, o bien por el contrario, cabe la posibilidad de que las partes lo prevean. Normalmente un supuesto de fuerza mayor o de cláusula rebus sic stantibus no es habitual que esté previsto. Es algo que no en todos los contratos se prevé una posibilidad de regulación de un supuesto de fuerza mayor o de rebus sic stantibus. La cláusula rebus sic stantibus es una cláusula que es una creación de carácter doctrinal o jurisprudencial que normalmente se venía interpretando de una forma absolutamente restrictiva por nuestros tribunales, porque se consideraba que vulneraba los principios de pacta sunt servanda, es decir, de la obligación de cumplir con los contratos y los principios de seguridad jurídica, ya que si por el simple hecho de que se venga a producir algún tipo de circunstancia extraordinaria no tiene por qué llevarse a efecto una modificación de las disposiciones contractuales, de tal manera que, sin embargo, como en situaciones como la presente, con esta terrible pandemia, sí que se viene a admitir o se puede entender que se podría admitir en caso de que concurran una serie de requisitos muy explícitos, que como serían la existencia de una alteración extraordinaria, imprevisible e inimputable, es decir, algo que nos suena y que podría equipararse a la actual situación de pandemia. Tiene que existir una desproporción exorbitante, entendida en el sentido de un desequilibrio absoluto de las prestaciones que corresponden a cada una de las partes de un determinado contrato, no cualquier tipo de desproporción, y que además no sea imputable a ninguna de las partes por dolo o negligencia de la misma, y que en todo caso no exista ningún tipo de solución alternativa. Los tribunales españoles no han admitido tradicionalmente la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en aquellos supuestos de alteración extraordinaria, salvo en aquellos casos que se han venido produciendo desde la crisis económica del 2008. A partir de la crisis económica del 2008 que se produjo en nuestro país, sí que se ha tenido la oportunidad de que la jurisprudencia en determinados supuestos admitiera de forma excepcional la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, pero siempre con la finalidad no de llevar a efecto una rescisión, una extinción de un determinado contrato, sino únicamente con efectos modificativos, y siempre durante un contexto temporal determinado. En concreto, en nuestro caso, podría interpretarse que se extendería durante el periodo de tiempo que, por desgracia, suframos la pandemia y el consiguiente estado de alarma, ¿no? En todo caso, como digo antes, siempre con carácter reservado y excepcional. Aunque, como comentaba, ha sido una creación de naturaleza, de carácter doctrinal y jurisprudencial, recientemente algunas asociaciones, como puede ser FIDE, la Fundación de Investigación de Derecho y Empresa, en la que forman parte grandes juristas de nuestro país, han presentado un proyecto con la finalidad de establecer una regulación, una normativa, como una regulación normativa a la cláusula rebus sic stantibus, y con carácter expresamente destinado a evitar la judicialización que se puede producir como consecuencia de la interpretación de los contratos durante el tiempo que dure la pandemia, así como los meses posteriores. Este proyecto de ley, que lo encabeza, entre otros, Ignacio Díez Picazo, se ha derivado al Gobierno y creo que están en estudio para ver si dan esa regulación normativa a la cláusula rebus sic stantibus. Cabe la posibilidad de que sea así por el hecho de que, entre otras cosas, habréis tenido la oportunidad de conocer las modificaciones del Real Decreto, de los diferentes reales decretos, leyes, y en concreto los relativos a locales de negocio, al arrendamiento de locales de negocio, arrendamiento de viviendas, en los que en el propio preámbulo de los reales decretos ley se hace referencia a la aplicación de una normativa análoga
a la rebus sic stantibus, y como consecuencia de ello se lleva a efecto, y ahora lo comentaremos, una serie de modificaciones que permiten la modificación temporal o el aplazamiento y algún tipo de reducciones de pago de renta a las que haré referencia con posterioridad. Con lo cual parece que el Gobierno, aprovechando esta situación, sí que está recogiendo el guante de aplicar la cláusula rebus sic stantibus. Por otro lado está la fuerza mayor, que no debe confundirse, son figuras similares, pero no son idénticas, ¿no? La fuerza mayor, a diferencia de la rebus sic stantibus, sí tiene una regulación prevista tanto en nuestro Código Civil, en el artículo 1105, como en numerosos códigos de países que rigen el civil law, así como también en el propio Convenio de Viena, el Convenio de Compraventa de Mercaderías, se recoge la regulación de la fuerza mayor, definida siempre como una circunstancia o acontecimiento de naturaleza absolutamente extraordinaria, imprevisible, y que no haya podido ser evitado ni aun aplicando la máxima diligencia posible, y siempre y cuando no concurra una actividad culposa o dolosa por parte de quien invoque la situación de fuerza mayor. Los requisitos fundamentales son la existencia de imprevisibilidad, nadie hubiera podido prever un determinado acontecimiento, como ocurre con esta pandemia, y en inevitabilidad en el sentido de que debe ser una inevitabilidad de naturaleza absolutamente objetiva, ¿eh? De tal manera que no debe ser inevitable para cualquier persona, como ocurre igualmente con el supuesto en el que nos encontramos. Los efectos que se derivan de la aplicación de la fuerza mayor puede ser la exoneración de la responsabilidad de incumplimiento, en determinadas circunstancias, la liberación de cumplir determinadas obligaciones, o, por último, suspender el cumplimiento de la obligación para supuestos defectos de naturaleza transitoria, como ocurre en el presente caso de la pandemia que estamos sufriendo. La jurisprudencia la ha venido a admitir en determinados supuestos, nuestra jurisprudencia en concreto. Ya fue admitida la aplicación de la fuerza mayor durante la pandemia que hubo de gripe A, mucho menor que la que estamos sufriendo actualmente, y en concreto hubo varias sentencias, tanto de la Audiencia Provincial de Madrid de 2013, como dos sentencias de Barcelona del 2012 y de Valencia del 2011, en el que varios clientes, en relación a un asunto de viajes combinados, en el que varios de los clientes de un crucero reclamaron a una agencia de cruceros un incumplimiento contractual por no haber adoptado medidas de precaución exigibles ante la pandemia, y que ocasionaron que varios de los turistas que acudían al crucero fueran infectados, y como consecuencia de ello reclamaron a la compañía de cruceros. Sin embargo, el tribunal, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, desestimó esa reclamación por considerar que había concurrido un supuesto de fuerza mayor, eximiendo de responsabilidad a la agencia de cruceros. Fue a la agencia de turismo. Fue una sentencia bastante cuestionada, no llegó al Tribunal Supremo, pero en la misma línea se habían pronunciado antes también en las audiencias de Barcelona y de Valencia. Junto a las figuras más conocidas de la rebus sic stantibus y la fuerza mayor, en el Código Civil también encontramos algún supuesto más que exonera de cumplimiento de las obligaciones de hacer en caso de que exista una imposibilidad física o legal. En concreto, es el artículo 1184 del Código Civil. Para esa exoneración, lo que se requiere es que el incumplimiento tenga una naturaleza absolutamente objetiva, que no dependa de la voluntad de una de las partes, o que tampoco puede ser un susceptible cumplimiento por otra, si lo hiciera un tercero en unas circunstancias similares. Por ejemplo, podemos poner el caso, como ejemplo, el de una reserva de un evento, de una comida en un restaurante, justo antes de la reserva realizada justo antes de que tuviera lugar la declaración de la pandemia, y que, por el contrario, la boda o el evento de que se tratara se fuera a celebrar con posterioridad a la declaración del estado de alarma y, por tanto, el cierre de las tiendas, de las actividades, y entre ellas la del propio restaurante. Ese sería un supuesto de imposibilidad de cumplimiento de una obligación de hacer, de desarrollar, de prestar ese servicio, y que debía ser una obligación de naturaleza absoluta, definitiva, y que no incurra ningún tipo de culpa o retraso por parte del restaurante en cuestión. Esta es interesante a los efectos de aplicar o argumentar, utilizar el recurso
de la rebus sic stantibus o de la fuerza mayor, desde un punto de vista estrictamente económico, en caso de llegar a algún tipo de controversia con la otra parte, es necesario hacer un análisis económico de cuáles son las circunstancias que han llevado a incumplir o cumplir parcialmente el contrato como consecuencia del COVID-19. Para ello, de cara a un eventual procedimiento, yo lo que aconsejo es acudir a un perito economista que realice un estudio en el que, en primer lugar, se identifique la base económica del negocio antes de que llegáramos a la pandemia, a la situación de paralización de la actividad, de tal manera que se justifique cuáles eran los resultados económicos de ese mismo negocio y cuáles eran las condiciones en las que el contrato se había pactado, para que podamos acreditar con posterioridad que, a la vista del cambio de las condiciones originales, resulte imposible obtener los resultados económicos que de ese negocio se derivaban. Demostrar, como consecuencia de la paralización de la actividad, la existencia de las pérdidas y que éstas tienen una naturaleza significativa y recurrente durante el tiempo de la pandemia, y demostrar que la modificación de las condiciones del contrato produciría un reequilibrio económico. Puedo poner un ejemplo reciente. El despacho nos ha llegado algún asunto en el que, ante un contrato de joint venture, una conocida marca comercial, aprovechando en esa joint venture el titular del 50% de las participaciones, pretende aprovechar el ejercicio de una opción de compra recogida en el pacto de socios existente en esa joint venture, para aprovechar la situación de pandemia para pretender ejercitar su opción de compra que estaba condicionada, según la opción del contrato, a la obtención, a los resultados económicos durante un periodo de tiempo, en este caso 2 años, del comercio en cuestión. ¿Qué ocurre? En ese caso, este titular del 50% lo que se estaba es aprovechando de esta situación de pandemia para intentar obtener un precio de venta muy inferior al que se aplicaría en el supuesto de que no hubiera tenido lugar el COVID-19. Es un supuesto prototípico en el que estamos discutiendo si efectivamente aquí aplicaría la cláusula rebus sic stantibus. Es una discusión de naturaleza internacional y el país del titular del 50% que quiere ejercitar la opción de compra no está sufriendo la pandemia como los titulares del 50% restante destinatarios de la compra, ¿no? Por ello, ahí hay que utilizar todos los medios económicos, así como también poner de manifiesto esa buena voluntad de intentar renegociar las condiciones del contrato a la vista de esta situación, con objeto de poder, en su caso, justificar la aplicación o la invocación de la cláusula rebus sic stantibus en un eventual, en este caso, arbitraje. En definitiva, parece que entre la cláusula rebus sic stantibus y el supuesto de fuerza mayor, que es lo que se está aplicando con mayor dedicación, o puede tener más sentido es aplicar la cláusula rebus sic stantibus, pues como comentaba con anterioridad, incluso el propio gobierno la está argumentando para aprobar sus respectivos reales decretos en materia de arrendamientos. Los contratos en los cuales es susceptible de aplicarse esta modificación de las cláusulas del contrato por aplicación bien de la renegociación de los mismos o bien de la aplicación de la rebus sic stantibus o de la fuerza mayor, son contratos que tienen una vigencia temporal, es decir, un contrato de arrendamiento, un contrato de franquicia, un contrato con proveedores como ejemplos, o una joint venture como ejemplo que mencionaba con anterioridad. Es más complicado aplicarlo en los contratos de tracto único, es decir, una compra-venta o algún otro contrato en los cuales, o un préstamo que se firma en un momento determinado. Si bien hay alguna jurisprudencia del propio Tribunal Supremo Español, una sentencia de enero del 2019 que permitió la aplicación de la causa de fuerza mayor a un contrato en este caso, de productos estructurados, unas notas estructuradas, un producto de inversiones. Es una sentencia excepcional en enero del 2019, un supuesto bastante peculiar. Por otro lado, respecto a lo que hacía antes referencia en relación a los arrendamientos, aunque entiendo que la mayoría del público hoy conocerá los reales decretos que se han venido aprobando por el Gobierno, quiero dar algunas referencias
a cuál es la normativa que se ha aprobado con los reales decretos, tanto el Real Decreto 15/2020 en relación a los locales para uso distinto de vivienda, y que parece que pudiera ser, aunque esto genera ciertas dudas, aplicable a las viviendas de uso turístico, y por otro lado también el Real Decreto Ley de 11/20 que es destinado a regular las moratorias durante la pandemia para el arrendamiento de viviendas habituales. En primer lugar, respecto de los alquileres para locales de uso distinto de la vivienda, el Real Decreto Ley 15/2020 establece la posibilidad de una moratoria distinguiendo entre lo que son grandes propietarios y los que no son grandes propietarios. En el supuesto de un gran propietario, entendido como tal, que sea una empresa, una entidad pública o un gran tenedor, es decir, aquellos que tienen más de 10 o más inmuebles en propiedad, siempre y cuando no sean garajes o trasteros, o más de 1.500 metros de superficie, esto será considerado como gran tenedor. En este caso, en este tipo de arrendadores, se les aplica de forma automática la moratoria. Se verán afectados exclusivamente el periodo de tiempo que dure el estado de alarma, con la posibilidad de una prórroga de máximo 4 meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto. Permite una moratoria de un fraccionamiento en el pago de hasta 2 años a partir del momento de la fecha en la cual termine la declaración de pandemia o los 4 meses a que hacía referencia con anterioridad, y durante la aplicación de esta moratoria no se devengan ni intereses ni se conlleva ningún tipo de penalización. Esta es la situación, repito, para aquellos casos en que el arrendador sea considerado una empresa, una entidad pública o un gran tenedor. Por el contrario, las circunstancias son peores para aquellos arrendatarios cuyo propietario es un arrendador que no sea considerado ni empresa, ni entidad pública, ni gran tenedor, ya que en este caso únicamente se puede solicitar una moratoria que finaliza el 23 de mayo y que veremos si se viene a prorrogar o no por parte del Gobierno, siempre y cuando no se haya pactado expresamente con anterioridad, esto conviene decirlo, entre arrendador y arrendatario, que parece que es lo más sensato, algún tipo de moratoria, de condonación parcial, de reducción de la renta durante el tiempo que dure la paralización provocada por el COVID. Sí se permite en este caso, además, a los arrendatarios que apliquen uno de los meses de fianza para el pago de la renta, y siempre y cuando se venga a restituir esa fianza durante el plazo de 1 año desde el momento de la finalización de la pandemia. Esta es la regulación para los alquileres para locales para uso distinto de vivienda habitual. Para los arrendamientos de vivienda habitual, el Real Decreto 11/2020 permite, distinguiendo también entre grandes tenedores, empresas o entidades públicas respecto de los que no considera como tales grandes tenedores, se establece también una moratoria en el pago de alquiler para el supuesto de los primeros, que la posibilidad de que solicite el aplazamiento o reducción del arrendamiento a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo, hayan sufrido un ERTE, hayan visto reducida su jornada por cuidado de menores o mayores, o también empresarios por pérdida sustancial de ingresos, para lo cual deben concurrir una serie de requisitos bastante concretos, estrictos, y es que no se superen más 3 veces el INREM, que es el indicador público de renta de efectos múltiples mensuales, una definición un tanto extraña, y que no puede superar 3 veces esa cifra que más o menos a día de hoy estaría en 1.614 euros al mes. La renta de la persona afectada, el arrendatario afectada, debe suponer más del 35% de los ingresos netos de la unidad familiar, y ningún familiar debe ser propietario de una vivienda o un usufructo. Esta aplicación de la reducción o aplazamiento automático corresponde al gran tenedor, que una vez que se le comunica por parte del arrendatario cuál es su planteamiento, su solicitud, el gran tenedor a su vez tiene un plazo de 7 días laborales para escoger entre la alternativa de reducción del 50% del alquiler, de la renta del alquiler, o el aplazamiento del pago de ese alquiler. Por el contrario, en aquellos casos en que se trate de una moratoria en el pago del alquiler, en caso de que se trate de un pequeño propietario, en este supuesto es el pequeño propietario el que debe aceptar de manera voluntaria el aplazamiento temporal del pago de la renta, o condonación total o parcial si no existiera un pacto previo.
En este caso, se establece que una vez comunicado en el plazo de 7 días laborales, hecha la comunicación por parte del arrendatario para determinar las condiciones del aplazamiento o del fraccionamiento aplazado de la deuda, cuál es la alternativa que plantea. Si el arrendador, que en este caso tiene la opción de seleccionar, decide no aceptar ningún acuerdo, se puede acceder al programa de ayudas transitorias o financiación a través de una serie de préstamos por el ICO, avalados por el ICO, a personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad financiera, con un plazo de devolución hasta de 6 años y que podrán prorrogarse excepcionalmente por otros 4 años sin generación de intereses, debiendo dedicarse en todo caso el pago de la renta a cubrir las mensualidades. Hay además una orden ministerial que ha establecido también una serie de ayudas que son compatibles con lo anterior para el alquiler de vivienda habitual, es la orden ministerial 336 del 2020. En este caso, el solicitante debe acreditar su vulnerabilidad económica y social sobrevenida con un máximo de 900 euros de renta, de 900 euros de renta de pago de subvención y con un plazo máximo de 6 meses. Los 900 euros, obviamente, siempre y cuando el alquiler, la renta, esté por encima de dicha cifra. Es compatible, como decía, con lo anterior, con la modificación del Real Decreto Ley 11/2020, solo puede destinarse estas ayudas, obviamente, al alquiler, y las comunidades autónomas deben concretar el plazo y forma de presentación de sus solicitudes. En cuanto, dando paso ya para concluir, a cuáles son las alternativas que se pueden adoptar entre las partes de cara a intentar alcanzar algún tipo de solución y antes de acudir a un juzgado, a un procedimiento judicial, cuestión que desde ahora, aunque algo he comentado con anterioridad, no recomiendo, teniendo en consideración cuál es la situación. En primer lugar, que ahora actualmente los juzgados, aunque admiten la presentación de demandas, no concurren los plazos, no inician un plazo para contestarlas, por lo menos de momento, y a la espera de lo que nos haya dicho hoy el Ministerio de Justicia. Las soluciones obviamente pasan en primer lugar por una posible renegociación de los contratos, como antes adelantaba. Creo que es la solución más recomendable. En ocasiones está prevista contractualmente, pero aun en el caso de que no esté prevista esta posibilidad en los contratos, sí que depende de la voluntad de las partes, y las partes en una situación como la presente, con unas alteraciones imprevisibles e inevitables, sí que se ha alterado evidentemente el equilibrio contractual e interesa renegociar el contrato en la medida de lo posible. Esta renegociación de los contratos puede derivar en una novación del contenido de dichos contratos, que la novación prevista en los artículos 1156 y siguientes del Código Civil, que puede ser extintiva, que no es la recomendable en este caso, sino la modificativa, que permita llevar a efecto la regulación, la modificación del documento en el cual se recoge un contrato, en virtud del acuerdo de las partes. Una figura que actualmente va a adquirir, en mi opinión, un peso específico a la hora de solucionar los conflictos que puedan surgir entre las partes como consecuencia de esta situación de pandemia, es la figura de la mediación. Nuestro país hasta ahora no ha tenido todo el peso específico que ha tenido en otros países, como puede ser en Italia, que también está sufriendo gravemente la pandemia, o en Argentina, incluso en el Reino Unido, los países anglosajones. Es una forma alternativa de resolución de conflictos que se basa en la buena fe de las partes, la razonabilidad y la autorresponsabilidad de las partes, lo cual encaja perfectamente con la situación actual. Y en definitiva, es aquel medio de solución alternativo de conflictos en el que son las partes las que por sí mismas y con la ayuda de un profesional, un mediador, que utiliza una serie de técnicas, las que acercan sus posturas y lo que les puede permitir alcanzar una serie de acuerdos, evitando en la medida de lo posible tener que terminar en un procedimiento judicial. Este procedimiento de mediación tiene unas ventajas, pues es un procedimiento, como decía, voluntario, pues son las partes las que deciden si acuden o no a la mediación, no excluye la posibilidad de con posterioridad acudir a un arbitraje o a un procedimiento judicial, dependiendo de los casos, tiene naturaleza absolutamente confidencial para las partes y para el propio mediador. Existe la obligación de que lo que se negocie en un procedimiento de mediación no puede dársele publicidad. Tiene naturaleza flexible y antiformalista, en el sentido de que las partes, junto con el mediador, se autoatribuyen cuál es el procedimiento en el que quieren aplicar en la mediación. Es económicamente muy eficiente,
por el hecho de que no tiene los costes que presenta, por supuesto, un procedimiento judicial o un procedimiento arbitral, tiene una ventaja añadida que ahí no se recoge en la ponencia, y además es que permite mantener una relación con tu proveedor o con tu arrendador mucho más fácil de cara al futuro, sobre todo teniendo en consideración si estamos hablando de contratos de suministro en los que al final el mercado puede estar limitado a una serie de suministradores, con lo cual no te interesa poder perder un cliente o poder perder un suministrador en concreto, de tal manera que la mediación facilita ese trato amable que permite dar continuidad, en su caso, si no de forma inmediata, a lo mejor en un futuro, a una posible relación, lo cual lo dificulta más si terminas en un procedimiento arbitral o en un procedimiento de naturaleza judicial. Los acuerdos de mediación son susceptibles de ejecución, de elevación a escritura pública y de ejecución ante un juzgado en caso de incumplimiento. Y por último, para terminar, pues simplemente hacer una brevísima referencia que alternativamente al procedimiento judicial siempre cabe la posibilidad de acudir al arbitraje. Quizá no está tan previsto para la relación arrendador-arrendatario por naturaleza, por razón del coste, pero sí para otros tipos de relaciones, como pueden ser las relaciones entre fabricante-distribuidor, entre un suministrador-cliente, en la que la resolución del conflicto requiere un conocimiento técnico, una rapidez y una neutralidad, la posibilidad de que las partes elijan el lugar, el derecho aplicable, el idioma, una serie de ventajas frente a los procedimientos judiciales. En definitiva, y para concluir, sí, reitero un poco la idea, ¿no? La excepcionalidad del estado de alarma supone una modificación extraordinaria de las condiciones normales de los contratos, de tal manera que las partes lo deben tener en consideración a la hora de articular un régimen transitorio mientras dure esta situación de inactividad absoluta, de paralización de la actividad, para evitar una futura masiva judicialización de las relaciones. Muchas gracias. Ahora abrimos el turno de preguntas y disculpen por el problema técnico surgido a la hora de compartir el documento. Muchas gracias. Creo que hay preguntas. Si te parece, todo lo empiezas tú respondiendo las preguntas. Las tenemos tanto las del Zoom como las de Facebook e iremos haciendo un poco compaginado las de Tomás y las de Tolo para que nos dé tiempo a responder el máximo de preguntas. Tolo, espera, no se te escucha. Ahora empiezo. Digo Ahora. que respecto al tema de las preguntas y respuestas, pues nos vamos alternando, como vosotros digáis. Veo una pregunta respecto al tema de a los protocolos que no incluyan compra o alquiler de maquinaria especializada, cara que suponga una barrera de entrada para propietarios o gestores de las viviendas de uso turístico. Bueno, Fevitur forma parte de las mesas de trabajo del ICTE, que es el Instituto de Calidad Turística de España, que tiene un mandato de la Secretaría de Estado de Turismo, donde lo que se está haciendo es confeccionar los protocolos respecto a las acciones que hay que tomar en los distintos establecimientos, ¿no? Si no voy equivocado, hay un total de 19 tipologías. En 15 días tendremos esos protocolos, ¿no? Y respecto a los mismos, pues bueno, lo importante es que Fevitur, que en definitiva representa a todo el sector, forma parte de esa mesa de trabajo. Tomás, te preguntan si un renting o un leasing es susceptible a cláusula rebus. Por supuesto. Es aplicable la cláusula rebus sic stantibus, en mi opinión, tanto el renting como el leasing. Lo que en ambos casos, lo que se ha de demostrar es que el titular del leasing o del renting tiene que demostrar que ha hecho todo lo posible para dar cumplimiento a su contrato y que luego ha tenido la flexibilidad suficiente para ofrecer alternativas de modificación de los contratos. Luego, como todo, dependerá de la interpretación judicial, ¿no? de lo que interprete el juez a tal efecto. Pero a priori, como argumento, sí que se puede utilizar teniendo en cuenta que el leasing o el renting no se ha podido cumplir si estamos hablando sobre todo de un leasing de maquinaria, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ¿no?
Muy bien. Te hacen otra pregunta que es ¿cómo podemos saber si nuestro arrendador es un gran tenedor? Bueno, eso obviamente tienes que hacer la investigación. Es verdad que la norma lo recoge, pero luego en la práctica es difícil el poder investigar si bueno, te puedes acudir a los registros, ¿no? Obviamente, al registro de la propiedad y comprobar si tu arrendador tiene o no 10 o más inmuebles, que no sean garajes o trasteros. El tema de la superficie me parece más complicado, ¿no? Porque los 1.500 metros cuadrados, aunque el registro de la propiedad sí que es verdad que determina cuál es la superficie de los inmuebles, pero claro, te obliga a ti a un esfuerzo investigador que siempre, salvo que el gran tenedor tenga buena fe y directamente te lo diga, pues si no tienes que hacer tú la investigación. Hombre, no parece o sea, no parece que sea un arrendador de fiar a aquella persona que a la pregunta que le realice el arrendatario no conteste y no le aclare, pues sí, mira, tengo 10 o más inmuebles, él lo sabe perfectamente, o tengo inmuebles por más de 1.500 metros cuadrados de superficie. Luego, como siempre, la línea es muy fina, ¿no? Es decir, que entrará la discusión de si son metros útiles, metros construidos, seguro que algún debate sobre esa naturaleza surgirá, seguro. Muy bien, Tomás. Otra pregunta. Por favor, aclaren el tema de la devolución de la reserva en forma de voucher. ¿Es legal teniendo en cuenta la imposibilidad de devolver el dinero? Si el cliente acepta el voucher, pero en un año no lo utiliza, ¿nos podemos ver obligados a devolver el dinero? A ver, esa pregunta tiene trampa. Vamos a ver. Mm, esa pregunta, además, bueno, tengamos en cuenta que no, lo que ha regulado el gobierno es arrendamiento de local de negocio, que habría que ver de qué manera se extrapola a las reservas de las viviendas turísticas, porque yo creo que o sea, es discutible que sean cosas distintas, o sea, que sean lo mismo. No sé tú todo lo que opinas, pero... Yo entiendo que no, es decir, lo que sí, o sea, la emisión de un voucher, todo esto va en función de la modificación de ley de viajes combinados que afectan a agencias de viaje. Con lo cual, nosotros no tenemos soporte legal para poder hacer ese voucher. Con lo cual, la sugerencia es empatía, negociación y tratar de convencer a ese cliente que no va a utilizar esa reserva y en el caso de que ya la haya pagado para tratar de trasladarle la reserva a otras fechas. Pero no estamos nosotros dentro de esa ley de viajes combinados porque además afecta a lo que es un viaje combinado, que normalmente es vuelo y alojamiento, ¿no? Hay también unas preguntas clásicas respecto al tema del B&B, respecto al tema de Booking, de aquellas cancelaciones que se han hecho no respetando la política de cancelación previas al estado de alarma. Bien, aunque no era el objeto de esta ponencia, pues es un tema, pues esto sale del ámbito de lo que estábamos hablando o tratando hoy, en el día de hoy, y si queréis otro día lo dedicamos. Pero es verdad que es algo, ¿verdad? Todo lo que hemos analizado con detalle. Y la cuestión es que todo lo que sea antes de la declaración de la pandemia, del estado de alarma, sí que podría ser susceptible de discusión con la plataforma correspondiente, ¿vale? Cuestión distinta es que aquí podamos argumentar que de ahí derive la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial solo por ese motivo. Yo creo que eso es un tema de absoluta negociación con las plataformas correspondientes para llegar a una solución que sea consensuada, porque lo que sí es cierto es que la decisión unilateral por parte de alguna plataforma quizá no sea la forma más correcta de solucionar el asunto con los turistas o clientes finales de ambos, ¿no? Sí, respecto a esto, además, desde FEBITUR también lo que hemos estado estudiando es el recorrido legal, ¿no? Y lo que sí parecía claro era de que en caso de tener recorrido legal, que lo tendría en aquellas reservas que fueran previas a la entrada de estado de la alarma, lo que es evidente es que esos contenciosos o esas demandas que tuvieran que interponerse deberían ser en los países origen de esas plataformas, ¿eh? Con lo cual sería fuera de España.
Tienes otra pregunta también que te dicen, Esther concretamente pregunta si un gran tenedor ha llegado a otro acuerdo diferente a lo que dice el Real Decreto. ¿Este es válido? Vamos a ver, lo que prima, en mi opinión, en mi opinión, lo que prima es el acuerdo de la voluntad de las partes. Si las partes, esto puede ser discutido, o sea, porque cabe la posibilidad que haya alguien que interprete que los reales decretos tienen naturaleza imperativa y pueden producir efectos retroactivos, pero mi opinión personal es que estos reales decretos están previstos para aquellos casos en los que todavía las partes no hubieran llegado a algún tipo de acuerdo. Si las partes han llegado a un tipo de acuerdo con arreglo a su voluntad, en una situación de absoluta libertad y ya conocedores de cuáles eran las circunstancias de la pandemia, a mi modo de ver, y esta es una opinión, repito, personal, prima la voluntad de las partes. Ya es muy difícil que tú, después de la declaración del estado de alarma, hayas llegado a un acuerdo con tu arrendador gran tenedor en relación, bien sea al aplazamiento, bien sea a la cancelación parcial de la renta o lo que sea, que ahora el arrendatario aproveche la aprobación por parte del gobierno, el Real Decreto, es complicado, ¿no? O sea, es complicado. O sea, yo creo que hay en una situación de conflicto jurídico, llegar a un procedimiento judicial, podrían invocarse por parte del arrendador la no buena fe por parte del arrendatario, porque ya conocía las circunstancias. Yeah. Otra pregunta para ti, Tomás. Dice, hola, en mi caso soy arrendatario de alquiler con derecho y consentimiento por parte del arrendador a subarrendamiento. Lo que no hicimos es presentar el contrato ante la Junta de Andalucía por el tema que está hecho entre familiares. ¿Afecta esto en algo con respecto a declaración IRPF? Bueno, yo no soy asesor fiscal y esta consulta, disculpen, porque se sale de mi ámbito de conocimiento, con lo cual no le puedo dar respuesta. Me reconozco incapaz. Otra pregunta. Hay un aspecto importante teniendo en cuenta el tiempo que va a durar para la actividad y son las hipotecas que pagan los propietarios. ¿Podemos influir de alguna forma para solicitar la moratoria en el pago de hipotecas? Bien, aunque también queda fuera del ámbito de esta ponencia, yo creo que creo además que hay una normativa que había aprobado el gobierno en relación a la pago de hipotecas y sobre todo para gente que está en una situación vulnerable en determinadas circunstancias. No recuerdo ahora mismo cuáles son las circunstancias en concreto, pero sí creo que hay una normativa que afecta a esa situación. Lo que pasa es que, repito, excede del ámbito de esta ponencia. Muy bien. Una pregunta respecto a un contrato. Tengo un contrato de cesión para alquiler turístico. Yo soy cesionario. El contrato establecía como cláusula de resolución causas de fuerza mayor que impiden alquiler como estos 2 meses. Mi propietario me ha eximido de exactamente de 2 mensualidades. En cualquier caso, entiendo que tengo derecho por lo que comentáis. O sea, el cesionario, entiendo. Yo he interpretado que es cesionario, pero tiene un contrato, es un simple contrato de cesión, no es un contrato de arrendamiento, es un contrato de cesión, ¿no? Tengo un contrato de cesión para alquiler turístico. De cesión para alquiler turístico. El acuerdo que ha llegado con el propietario es el que ha llegado. O sea, eso partemos de la base del acuerdo al que ha podido alcanzar. La cesión de alquiler, un contrato de cesión no es un contrato de arrendamiento, son dos cosas distintas. Con lo cual, la normativa que se ha aprobado es para el arrendamiento directo, no para la cesión. O sea, ahí habría que analizar si aparte de la cesión han firmado un arrendamiento, porque son dos cosas, son dos conceptos distintos. Si lo aplicamos por analogía, obviamente tendría derecho a la regulación o a la aplicación y pensando que es pequeño propietario, al aplazamiento que se preveía y al que hemos hecho referencia con anterioridad, al aplazamiento por un plazo de 1 mes. Si por el contrario lo entendemos como un contrato con un gran tenedor, pues las circunstancias son otras. Entraría en juego el famoso aplazamiento o prórroga por un máximo de 2 años, entendiendo que se cabe la posibilidad de que la prórroga sea hasta un máximo de 4 meses de la situación, es decir, hasta que termine la situación de alarma y otros 4 meses más, y a partir de ahí
el plazo de fraccionamiento máximo de 2 años, salvo el caso de que la duración del contrato sea inferior a los 2 años. Muy bien. Y llegamos a las 5:30. A la última pregunta, Tomás. En caso de un pago por adelantado anual de un alquiler local, ¿puede ser la opción para renegociar el contrato? O sea, que se ha pagado con anterioridad 1 año. ¿Y puedes renegociar el contrato? Yo entiendo que no, porque el momento en el que tú firmaste ya estabas adelantando ese dinero. Sería muy forzado. O sea, yo no creo que se interpretara como un supuesto reequilibrio de las prestaciones. Teniendo en cuenta que la rebus sic stantibus, debo insistir en que se interpreta de forma restrictiva. Si tú ya has pagado el plazo de 1 año, era una situación absolutamente imprevisible también para el propietario. Veo complicado que en un procedimiento judicial pudieran dar la razón en este caso cuando ya ha pasado muchos meses, ¿no? Es un tema de interpretación judicial. Muy bien. Bueno, pues son las 17:30, o sea que ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos los asistentes y especialmente a Tomás Villatoro y a Josep Quitas, pues por la ponencia y por las respuestas que nos has dado en el día de hoy. Muchísimas gracias, Tolo. Gracias a Febitur. Gracias también, Patricia. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.